este gran programa llamado Héroes. Ahora sí con mi presentación, porque en el principio llegué tarde para los que se lo perdieron. ¿Por dónde estamos sonando, Robert? ¿Por dónde qué? Estamos sonando. Ah, perdón, por radiolabici.com, lado B. De 20 a 22 horas, como todos los jueves, muchachos. Y también nos pueden ver en Twitch, en Héroes en la Radio. O sea, en este momento estamos en vivo. Y si quieren pueden agarrar una galletita, están invitados. Señores, tenemos un anuncio parroquial de parte del señor Bruce Wayne. Hola, ¿qué tal? Sí, no es exactamente mío, le estamos haciendo una gauchada a un amigo que no es Rick Astley, a pesar de que la música puede indicar, sino que nuestro querido Harry Adolfo Tamini nos puso al tanto de un evento nerdo que está bastante bueno que pudieran asistir, que se llama Nerdoverso. Es un open mic o un open nerd stand-up, o sea, un stand-up nerdo. Exactamente. De los creadores de Buajaja, que son unos muchachos de acá que hacen stand-up nerdo, efectivamente. Que es con entrada gratuita el miércoles a las 20:30 en Teatro El Cubo, Celaya 3053, en el barrio del Abasto. Está presentado por Simón Booth con Emilio González Moreira y el querido y conocido Javi Paredes, también conocido como el Wolverine de acá de Argentina. Nuestro querido Harry Tamini nos pasó el dato. Saludos a Javi que laburó con él, saludos. Ah, muy bien. Bueno. Sí, fue columnista de un programa mío. ¿Posta? Sí. Diego, ¿cómo Yo nos lo inventé, enteramos ahora? yo lo inventé, maestro. Yo lo descubrí en las inferiores. Olvídate, boludo, posta. Pero sí, queríamos pasar el dato porque nuestro querido Harry Tamini nos indicó que va a estar bueno y que va a estar además con entrada libre y gratuita en el barrio del Abasto Y el miércoles. Sí, y sepan que pueden cruzarnos a nosotros y no sé, tal vez seguir quejándose de que critiqué la película de Pokémon. Si van y mencionan a héroes, Estás les cobran. esperando que te critiquen, ¿no? Me parece. Hay gente que no le gustó nada ya. Ok. Así que nada, por ahí nos vemos ahí. ¿Empieza chicos. con N? No. No, hay otras personas. Si van y mencionan a héroes cuando entran, les cobran la entrada. Ahí va. Tienen un 200% de aumento. De interés. Nos estarían pagando a nosotros. Macri Gato. Esto es culpa de Gato. Bueno, vamos a lo que nos compete, ¿no? Vamos al tema de la semana, que bueno, por desgracia en este momento deberíamos estar haciendo un club de lectura que, no se preocupen, va a ser para la semana que viene. Pero bueno, ocurrieron cosas dentro de, digamos... Pasaron cosas. Sí. Pasaron cosas que no podíamos controlar y que la verdad que creíamos que ameritaban darle su espacio. En este caso fue, por desgracia, el fallecimiento de una persona icónica dentro del mundo del cómic. Que bueno, todos se habrán enterado que fue Stan Lee, quien abandonó esta tierra descolorida, maltrecha, horrible. Y bueno, decidimos armar un programa para poder contarles un poco la historia, sus logros y, digamos, todo lo que nos dejó, digamos, dentro de, ¿cuántos? ¿Sus 93 años? ¿Era? 95 años. Cerca a un mes y monedas, un mes y medio de los 96. 96 Qué años locura, ¿no? de vida. Yo creo que, vieron que yo jodía mucho con, si cumple 100 años hay que ir a Nueva York y cerrar Nueva York y hacer joda. Yo creo que igual a los 100 años del nacimiento de Stan Lee habría que cerrar Nueva York Sí, y hacer totalmente, sí. fiesta cómic, ya fue todo. Sí, olvídate. Desenterramos a Hugh Hefner, todo. Bueno, no sé si es una buena idea desenterrarlo porque ya pasó un tiempo, pero sí. Bueno, la joda se arma. Así que, Sí. bueno, nada, lo dejo con el ¿Por señor qué? Bruce Wayne para que les cuente un poco. Muchas gracias. Bueno, como bien menciona el Robert, sí, este lunes que pasó, 12 de noviembre del 2018, entró en la inmortalidad, se volvió leyenda y abandonó este mundo de mierda. El señor Stanley Martin Lieber, o como se lo conocía popularmente, Stan Lee. A sus Stan the Man. A sus 95 años, casi 96. Hay algo re interesante que decís, vos dijiste, se convirtió en leyenda. Ujú. Stan Lee hizo algo que no muchos hacen, que es, ya era leyenda cuando estaba vivo. Totalmente. Porque Stan Lee era más que el tipo ese de los cómics, era Stan Lee, que es una leyenda, es leyenda viva Stan Lee. Una marca en sí mismo. Un personaje viviente. Y Sí. reconocido totalmente en vida, lo cual es genial, porque pasa muchísimas veces, con cuántos tipos pasa que una vez que se muere ahí, che, pero era regroso, y la verdad que sí, no, mirá, le teníamos que haber dado más bola. No, Stan Lee tuvo el reconocimiento que merecía, o no, ahora lo debatiremos, yo creo que sí. Pero estuvo en vida, y nada, quería tomar eso que dijiste de pasó a ser leyenda, pero
es bueno que ya es leyenda. Murió la leyenda, digamos. Absolutamente, y de hecho, incluso recién en el corte y antes, cuando planeamos el programa y todo, pensábamos en qué clave hacerlo, porque obviamente al principio la noticia nos pareció una mierda, porque uno quiere que ese tipo de personas estén para siempre. Cuando nacimos, todos nosotros, Stan Lee ya era viejo, así que uno tiene como esa sensación de que va a estar toda la vida, porque 95 años y sigue ahí gritando ¡Excelsior! Y saltando por las Comic Cons. Exactamente. Y más allá del bajón inicial, que obviamente es una basofia de experimentar, pero así todo, yo incluso estuve viendo en internet reacciones de gente que laburó con él, famosos, la industria del cómic, la industria del cine, etcétera, etcétera, y pasado como la pesadumbre inicial, hay una cuestión de como cierta celebración de la vida del tipo, porque su vida fue bastante más celebratoria que otra cosa, entonces más allá de la pesadumbre de la pérdida de alguien, que uno prefería obviamente que no falte nunca, tuvo una vida extraordinariamente larga y una vida extraordinaria en sí misma, y eso me parece que es algo justamente más celebratorio que otra cosa. La distinción del nombre, para mí es importante aclararla, o es por lo menos un dato curioso, esto de que se nació bajo el nombre de Stanley Martin Lieber, y él dejó su primer nombre separado, Stan Lee, porque cuando empezó a laburar en la industria del cómic, Stan Lee prefirió reservarse su nombre real, para cuando fuera escritor, porque tenía ciertas pretensiones, en el mejor sentido de la palabra, de escribir lo que él llamaba como la gran novela americana, y que es algo que voy a volver a retomar un cachito cuando repasemos brevemente su cuestión biográfica, porque no nos vamos a enfocar solamente en la parte biográfica. Para nada. Pero empezó muy joven a laburar en la industria del cómic, Stan Lee, a los 19 años, gracias a que conocía a un primo que ya laburaba. Primo político que ya laburaba en lo que era la Timely, lo que después iba a hacer Marvel Comics en el 41. Su primo Martin Goodman lo contrató para laburar. Y no venía de una familia de guita. Tal cual, de hecho se crió en la Gran Depresión porque nació en el 22, estaba acostumbrado a escuchar charlas de los padres diciendo cómo vamos a pagar el alquiler, cómo les vamos a dar de comer a nuestros hijos. Creció en un ambiente bastante adverso. Entonces, bueno, y de hecho igual es bastante común de escritores de cómics y esas cuestiones y esa gente de esa época que tuvieran que lidiar con esos temas porque les tocó pasar por la Gran Depresión, muchos eran neoyorquinos también. Sí. Pero ya a una edad bastante temprana Stan Lee estaba laburando en lo que era la industria del cómic, bastante incipiente en ese momento, pero eligió hacerlo bajo un seudónimo porque en ese momento los cómics no tenían como la mejor de las reputaciones. Era un medio como mirado con cierto desdén, que era para chicos, que era entretenimiento pasatista, bla, bla, bla. Entonces se reservaba su nombre para cuando fuera, entre comillas, un escritor de verdad. En ese momento, estamos en 1941, plena Segunda Guerra Mundial. Stan alcanzó a escribir el número de Capitán América número 3 junto con Kirby y Joe Simon, si no me falla la memoria. No, estamos hablando de la bola rosa, otro Kirby. No ese Kirby, sino Jack Kirby, que no tenía nada ni de bola ni de rosa, si lo ven. Y de hecho era bastante mayor. Y era un poquito importante. Sí, además. Y de hecho era bastante mayor que Stan, ya era un señor un poco más grande. Creo que le llevaba 8 años por ahí, no sé. Mira, hace poquito, no sé si el año pasado o creo que se cumplían 100 años de Jack Kirby. Pasa que murió mucho antes que Stan. Claro. Pero bueno, la cuestión es que muy poquito tiempo después de haberse metido en la industria del cómic, Stan Lee se vio como convocado al llamado del deber y fue a enlistarse en la Segunda Guerra Mundial para, obviamente, las tropas norteamericanas, donde fue como un oficial técnico para operaciones radiales y todo ese tipo de cosas. No es que fue al frente de batalla y disparó armas, pero un poco te van pintando el carácter del personaje, de que vio como la necesidad de ser llamado a la acción por un bien común, que por supuesto después podemos discutir la cuestión de que si los norteamericanos ven muy romantizada la Segunda Guerra Mundial y todo eso, desde ya es otra discusión, pero el tipo se enlistó voluntariamente. Dos cosas de eso, que yo vi una entrevista donde hablaba de eso y decía, estaba Hitler ahí afuera, que era un muy mal tipo, y yo no podía no hacer nada con eso. Podemos después debatir, claramente Hitler no es una figura muy debatible. Menos mal, pensé que ibas a decir Hitler no era tan mal tipo. No. Me había asustado, ¿cierto? No está Mati. Pero pero había esto del hacerse cargo, de que después tal vez podemos hablar de que retomará o no. Y otra cosa interesante es que dentro de lo militar, él se dedica también a hacer dibujos. De hecho, hizo una campaña muy graciosa para las enfermedades venéreas, para que no se las agarren, con un chaboncito que decía BD, not me, algo así.
Lo cual me pareció simpático. Sí, absolutamente. La cuestión es que, bueno, Stan Lee vuelve al país después de servir apropiadamente en el frente de batalla. Y para la década del 50, la Timely era... había sido absorbida por lo que se conoce como Atlas Comics. A diferencia... iba a decir a diferencia de DC. En realidad DC y Marvel tienen un poco esta cuestión de que son un poco un rejunte de editoriales más chicas, más pequeñas, que se fueron como sumando y amalgamando entre sí. La diferencia es que un poco el proceso, si no me estoy equivocando porque no conozco tanto la historia de Marvel en ese punto, pero las editoriales que fueron conformando Marvel fueron más amalgamándose entre sí, mientras que DC era una especie de monstruo corporativo maligno que absorbía, y más o menos, absorbía las editoriales más chicas y las y más, cómprenlo muchachos, De y hecho, las incorporaba. la Timely era muy chica, era una porquería pequeñita. Y cuando entra Stan Lee, no es que entra, por lo que tengo entendido, siendo un capo en cómics y que ya venía con el chabón fue medio, consiguió un laburo por el primo no, un primo político, no me acuerdo si era pareja de la prima, no me acuerdo bien cómo era la cosa. Pero bueno, entra medio colgado. Pero vieron como con este empuje que tenía Stan Lee fue como escalando dentro de la misma empresa. Sí, además de que se fue encontrando con el cómic medio por accidente, por esto que menciona Sebas. Bueno, hay un documental que ahora al final voy a pasar a recomendarlo por si lo quieren ver, donde Stan Lee dice que además de sus afanes de escritor, él lo que quería era ser actor, como que jamás pensó en escribir cómics, como que se le encontró medio de pedo. Y de hecho, cuando Stan Lee era chico, a principios de los 20, tampoco había tanto cómic destinado a los chicos. Había poquito, me imagino, calculo que alguna revista de Detective Comics o alguna revista Pulp. No, ¿sabés qué? Sí, había, pero no de superhéroes tal vez tanto. Claro. Estaba más lo que es Flash Gordon y todo eso, capaz. Puede ser, o La Sombra a lo mejor. Ya no quiero mear afuera del tarro. Sí, la verdad es que no Pero- somos expertos en No, en tiras cómicas del principio del siglo. lo que es la pre-Golden Age, yo la verdad sin una wiki al lado me cuesta acordármelo, no voy a mentir. A ver, pero bueno. había cosas, pero no era que Stan Lee... Lo importante es que no era que Stan Lee cae ahí, tipo, con toda con todo el movida conocimiento armada. del cómic. No, cae medio de rebote, tenía un primo, consiguió un laburo. ¿Cómo acá, viste? Necesitas un laburo y, bueno, che, le digo al primo Pepito que te meta ahí, mételo. A dedo. Lo peor es que creo que ya, tipo, 19 años ya está de editor. Sí. Es como que ya arranca con todo. ¿Le Sí. decís al tío Mauri? No, Bueno. ese es otro. Sí, porque pasó como de llevar café y rellenar los tinteros justamente el tintero donde se mojaba la pluma Claro. para poder escribir, a ser editor porque faltaba gente y el primo dijo, bueno, vení vos, ya fue. Pero bueno, después de la Segunda Guerra continúa en este laburo y para la década del 50 empieza lentamente a perfilarse todo para lo que va a ser el gran estallido de lo que es Marvel en los 60 y, bueno, más que nada la década del 60. Para ese momento Stan Lee ya estaba en nupcias con su esposa Joan, que a mí me causa gracia porque la anécdota de cómo la conoció es bastante chusca. Joan, la esposa de Stan Lee, que falleció el año pasado apenas, Sí. llegó a ser casi tan longeva como él, cuando había llegado a América ya estaba casada y Stan Lee le dijo a un compañero de laburo cuando la vio, dice, esa es la mujer con la que me voy a casar. Y le dicen, Stan, esa mujer ya está casada. Pero eso no lo detuvo, dijo, no, igual es la mujer con la que me voy a casar. Bueno, más allá de los detalles de su vida personal, en ese punto sí, terminó casado con Joan. De hecho, hay algunas anécdotas bastante cándidas en ese punto, porque era bastante tipo con aires de poeta, entonces sabía escribir algunas cosas románticas y medio cursis, pero efectivas. Te quiero columpiar en mi telaraña durante toda la noche. Eso me da la idea para un personaje. Bueno, sí, porque todavía no había sido creado Spider-Man. Pero un poco más que nada nos vamos a saltar algunas cuestiones biográficas que no son tan importantes e ir como a las partes. Lo interesante relevantes. de la mujer es que fue realmente esas parejas que fueron grandes compañeros durante toda su vida. De hecho, yo creo que Stan Lee un poco se muere porque se le muere la mujer y él queda solo en el mundo. Realmente, ¿cuánto estuvieron? Como 70 años juntos, es una locura. Sí. Y realmente se notaba que se amaban mucho. Creo que se casaron como en el 46, más o sí, menos. no, una es cosa una así. locura. Pero la cuestión es que, ¿por qué mencionamos lo de la esposa? No por el factor biográfico, sino porque su mujer es la que lo encaminó un poco para que escriba lo que le guste, porque estaba en la Timely /Atlas en ese momento y sentí un poco desanimado porque no escribía mucho de lo que le gustara. En los 50 empezó a actuar en Estados Unidos la llamada Comics Code Authority,
que era una organización que moderaba el contenido de los cómics. ¿Por qué? Porque había una especie de paranoia colectiva en Estados Unidos, en agrupaciones de padres y todas esas agrupaciones que son tan flexibles a la hora de dialogar y tan amables. Por favor, quiere pensar Exacto. en los niños. Exactamente, nunca mejor graficado. Que estaban básicamente llevados a una acción bastante fervorosa para detener los cómics a partir de un libro que se llama La seducción del inocente, escrita por un pésimo psiquiatra llamado Frederick Wertham, que decía que los cómics eran los responsables de la delincuencia juvenil. Además, de paso, siendo un pésimo científico porque todo demostraba lo contrario. Sí, También, como el Call of Duty de los tiroteos en el colegio. exactamente. Esto no cambió en mucho tiempo. Y además, digo, como dato de color, La seducción del inocente decía que si los niños se quedaban mucho tiempo en su casa leyendo cómics podían desarrollar asma también. O sea, digo, no era muy preciso el libro, ¿no? Ni su contenido era para tener en cuenta las cosas que decía. Sin embargo, generó toda esta paranoia colectiva, se instala la Comic Codes Authority y los cómics se vuelven bastante sosos de golpe y no se pueden mostrar armas, escotes, crímenes, sexo, no sé, drogas ni en pedo, Dios no permita, y se vuelve una cuestión bastante aguada del cómic. Entonces Stan, que está en este medio, empieza a desanimarse. Y la mujer le dice, bueno, si ya vas a renunciar de todas maneras, ¿por qué no escribís lo que te gusta? En el peor de los casos te rajan igual si vos ya te estás por ir. Y todo esto conecta con lo que sería no es el albor de la Silver Age, porque para mucha gente el albor de la Silver Age es con la creación de Barry Allen en el 50, siempre me confundo si es el 54 o el 56, que es la creación del segundo Flash, cuando traen de vuelta el concepto de Flash que se había cancelado en la Golden Age en los 40, lo traen de vuelta en la década de los 50. Ese es como el albor de la Silver Age, pero el hito que define en gran medida la Silver Age como tal, la edad de plata de los cómics, es la creación de los Cuatro Fantásticos. La explosión de Marvel también. Para mí, Sí. si querés hablar desde el lado de Stan Lee, es este. Sí, Stan Lee no solo que estaba aburrido, sino que los cómics que escribía le parecían sosos, aburridos, le permitían escribir, pero cosas cortitas, pocas palabras, de hecho, usaba. Y medio que también, yo por lo que leí, medio que quería renunciar, o sea, estaba todo muy mal. Imagínate que además la empresa estaba yéndole mal, porque después de la Segunda Guerra Mundial empezó como a decaer todo. Y medio que están en la última, y la que cuenta él, porque acá es donde empieza ya lo que pasó y lo que contaba Stan. Porque Stan dice que siempre dijo que tiene muy mala memoria, no se acuerda de las cosas bien, a veces tal vez convenientemente, y a veces parece que fantabulea un poco las cosas. Entonces él dice también que que estaba así, que la mujer le dice, che, dale, escribí lo que vos querés. El chabón dice, bueno, ya fue, voy a escribir. Y yo también escuché una anécdota que creo que contaba él, es que creo que el primo ¿cómo se llama? Goodman, estaba jugando al golf con un tipo de DC y DC le estaba contando lo bien que le iban con... Sí, con el editor en jefe de DC, que ahora no me acuerdo si era Carmen Infantino o si era otro, pero sí. No, Infantino en esa época no podría ser, no importa, el editor de DC. Cuéntale. Sí, hay dos anécdotas, hay dos versiones de esta. Está la de Jack Kirby y está la de Stan Lee. Stan Lee dice que su primo Martin Goodman estaba jugando golf, que habitualmente hacía aparentemente, con el editor en jefe de DC y le dice, no sabés cómo le estoy rompiendo en pala. El de DC. El de DC le dice esto a Martin Goodman. No sabes cómo le estoy levantando en pala con un cómic que se llama La Liga de la Justicia. Es un rejunte de los superhéroes de bandera que tengo. Y vos, como que sos un gil porque no la supiste ver, yo estoy haciendo un cómic de equipo de superhéroes, como la vi venir y ahora le estoy haciendo en pala y vos no, jaja. Bueno, entonces Martin Goodman vuelve y le dice a Stan Lee, la gente que labora en la Timely, necesitamos algo que compita con estos tipos, necesitamos un equipo de superhéroes. La cuestión es que la Timely para ese momento no tenía superhéroes per se, porque se había quedado en el Capitán América de principios de los 40 y no había nada de lo de Marvel que conocemos al día de hoy. Entonces, en ese punto, a Stan Lee, junto con Jack Kirby, porque no es que lo ningunee, que dice que Jack no creó nada, y vamos a hablar del método Marvel de crear cómics en un segundo, que les va a explicar por qué nadie sabe del todo bien qué idea es de quién. Pero en ese punto crean a los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos, en el Cuatro Fantásticos número 1, escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby, es una explosión de Silver Age en el mejor sentido posible, porque a mi entender la Silver Age de DC es muy mala y la de Marvel es particularmente buena, si tenemos en consideración la época, y sienta en gran medida las bases para todo lo que va a ser Marvel, para lo que va a ser el cómic moderno, y mucho del estilo que le imprime Stan a todo lo que es Marvel, mucho del estilo de Jack Kirby también. Y lo que cambia el mundo del cómic de acá para adelante, porque cambia totalmente. Es interesante porque esta es una de las versiones. Esta versión es, la esposa le dice a Stan, che, Stan, mira, ya fue, si se va toda la mierda,
si te queda una bala, hacé la tuya, y Stan dice, ya fue, yo la voy a romper, más esto del golf y la Liga de Justicia. Ahora tenés la otra versión de Jack Kirby, que es totalmente contraria. Resulta que Jack Kirby lo que dice es que él está volviendo a las oficinas de... Creo que es Atlas para este punto. Atlas, ponele, donde laburaban, y se encuentra a Stan Lee llorando mientras desalojaban las oficinas. Y Jack Kirby dice que él llega, lo ve a Stan Lee y dice, ¿qué pasa? No, se están llevando todo, no sé qué. Dice, tranquilo, yo tengo un montón de ideas, decirle a todos que paren todo, que lo levantamos. Y Jack Kirby dice que ahí cayó él y rompió todo y solucionaron todo. Nada que ver, nada que ver, Es buena estrategia, porque no sabes con cuál queda. Ustedes, ¿a quién le creen? Ahora, hoy le tenemos que creer a Stan Lee, pero... Y pasa que la de Kirby suena un poco improbable. A ver, Que yo se lo me banco hace se un acuerda poco Stan Lee. pedante. O sea, si te soy sincero, se me da un poco pedante. Yo lo banco a morir a Kirby, ojo, pero me parece un poco raro que si te están desalojando el lugar, llega un trabajador y diga, no, yo tengo una idea muy buena para revertir esto Claro. y que te den bolilla. Para la Eso- mudanza. Yo lo que creo es que esto es un poco como las peleas de políticos de hoy, donde vos ves los dos bandos y sabés que los dos están volaseando, Sí, que sí. la verdad está en un punto en el medio, que capaz que Stan estaba con alguna idea y justo cayó Kirby y le dijo, boludo, vení, ayúdame, no sé qué, y Kirby le dijo, yo también tengo ideas, y tal vez funcionaron así. Yo creo que la verdad está en un punto medio. La verdad es que no lo vamos a saber nunca. Yo creo que el problema es este. Yo creo que después lo vamos a ir desarrollando, pero Stan era un gran vendehumo en el buen sentido de la palabra, pero no el vendehumo de... No es un vendehumo, es un Marketinero. marketinero. Sí, Y un chabón totalmente. un ególatra, que le gustaba figurar, le Sí, encantaba. sí. Y yo creo que eso debía Y lo ser... hacía bien el chabón. Pero además laburaba bien, ahora vamos a hablar de eso. Pero yo creo que eso debía molestar tanto a los que estaban al costado. Era medio garca. Se además. llevaban todo el crédito el chabón. Él tenía cosas medio garca, no totalmente garca, pero una cosa medio de a veces ocultar un poquito. Pero yo creo que eso molestaba tanto que, viste, cuando vos sos choto con alguien porque la otra persona es chota solamente, Sí, que sí, vos sí. decís, ¿por qué estoy portándome tan mal? Sí. Y yo creo que Stanley era tan de figurar, que generaba que los demás se enojen y digan, no, en realidad vos no En hiciste realidad nada, lo estaba hice todo llorando yo. el chabón, sí, puede ser. Yo creo que debe ser algún punto en el medio. Sí. Pero ahora para hablar de quién tuvo, digamos, las grandes ideas, tenemos que hablar un poco del método Marvel. Sí, y más que nada aclarar, por lo menos esto es a modo de opinión personal, ahora que los que estaban involucrados en esa época creativa de Marvel y en el método Marvel de crear cómics están todos muertos, es imposible saber de quién es dueño de cada idea. Sí. Pues el método Marvel era el siguiente, básicamente para hacer cómics... Espera, surgía, ¿por qué? Porque seguía siendo chico, Sí. Atlas en ese momento no me acuerdo qué sería, y Stan Lee era editor, escritor, publicista, hacía todo. Todo. O sea, tenías varios dibujantes, pero él era el que manejaba eso. Y para que funcione eso, usa el método Marvel. ¿Cuál es el método Marvel? Que para mí explica todos los problemas que hay. Sí, era muy sencillo. Stan Lee tenía una idea. Se sentaba y creaba una idea. La escribía en un párrafo con una sinopsis. Se lo pasaba al dibujante. Por lo general Jack Kirby o en ocasiones Steve Ditko, ponele. El dibujante tenía que agarrar ese párrafo y desarrollar la historia a partir de eso. O sea, hacer los paneles, las páginas, toda Pero la historia. es muy diferente porque antes, tal vez, vos al dibujante le pedías exactamente qué querías que haya en Lo cada que panel. querías, Un hombre disfrazado de azul, saltando, mirando de atrás, con los brazos cortos, no sé qué. Acá les daba totalmente libertad. Decía, se trata sobre 4 tipos que van a viajar en una nave, que son todos familia, y de golpe entra un edificio que explota, hay un lagarto, y después luchan y ganan. Te tiraba esa idea, Stan Lee. Para hacer un contrapunto y que más o menos resalte la cuestión del método Marvel de crear cómics, no hay un formato claro, incluso al día de hoy, de guión para lo que es un cómic. No existe. O sea, depende mucho del escritor, del formato que le quiera dar el escritor, cuántas indicaciones le da el dibujante, cuánto es de trabajo conjunto o no. En otros formatos como televisión, cine, existe un formato bien predefinido de cómo es un guión y de qué cosas tiene que decir para dar ciertas indicaciones a la gente que tenga que hacer el resto del trabajo. En el cómic no. Y en particular el método Marvel es un tanto más, ¿cómo decirlo?, laxo en ese punto de las indicaciones porque como mencionábamos... No, y nos faltó una parte, Sí. es así. Stan Lee hacía el guioncito chiquitito, se lo pasaba al coso que decía, haceme esto en 20 páginas. El chabón lo hacía, el dibujante, dejaba los globos en blanco y Stan Lee después escribía los diálogos. Ahí va. Y ahí es donde está todo el ruido. Es más, si buscas Marvel Method of Writing Comics en Google, la tercera imagen es un grafiquito publicado por la propia Marvel que te muestra esto.
no es particularmente Stan Lee, pero hay un escritor que crea la sinopsis de una historia, se la pasa al dibujante, el dibujante dibuja la historia en base a la sinopsis, con los espacios para los paneles y los diálogos, y se la devuelve al escritor, que rellena todo con diálogos. Si se fijan, un cómic escrito por Stan Lee y Jack Kirby en ese momento, se nota que Stan Lee tenía ganas de escribir, porque todos hablan tanto, tienen tanto diálogo, los cuadros de pensamiento están llenos de diálogo, los cuadros de texto están llenos de diálogo, los globos están llenos de diálogo, todos hablaban una bocha de tiempo. Pero la cuestión es que eso generó dos cosas. Acá en Héroes, por lo menos a mí, me gusta decir que hay una diferencia muy tajante entre cómo están estructurados Marvel y DC, y Marvel está estructurado como está al día de hoy, porque muchos de los personajes de bandera que tienen se crearon así. Y se crearon entre 4 o 5 tipos en un departamentucho de 2x2, laburando contra reloj como animales, y donde creaba un párrafo, se lo pasaba al dibujante, le volvía y decía, no, pero este no hizo una mierda de lo que yo le había dicho, ¿qué carajo? Bueno, ya fue relleno con diálogo. Y así. Entonces empezaban a usar personajes recurrentes e ideas recurrentes y un universo más interconectado. Por eso todos los personajes de Marvel, el 99,9%, viven en Nueva York. Y están todos como ahí, como vecinos. Además hay otra cosa interesante que le da como más vida al dibujante esto. Porque antes el dibujante tenía que dibujar lo que te pedían. Y acá con esto de yo te doy esto, vos dibujala, y el dibujante cobra una importancia que no tenía en cuanto a la creación. ¿Cómo se llama? Si nos formamos con dibujame exactamente esto, dibujame un tipo con cabeza de roca que tiene que tener los ojos de esta forma, que está vestido de esta manera, no sé qué. Stan Lee capaz que los Cuatro Fantásticos dijo, dibujame una familia donde uno es de fuego, otro tiene piedra y la mina es invisible, ¿me entendés? Hacían 4 Pokémon y dijeron, la verdad necesito personas. Claro. Pero igual no es menor el dato que Stan Lee escribió los diálogos, que en parte es algo de lo que hacía que los cómics de Marvel sean buenos, porque los diálogos de Stan Lee eran diálogos con onda de la calle, bien armados. Stan Lee dice que empezó a usar palabras de college, de un tipo universitarias, que usaba cataclismo, esas palabras que antes los cómics anteriormente eran mucho más boludos, más cortos los diálogos. Hay una diferencia fundamental que una vez ni me acuerdo yo dónde la escuché, pero me parece que aplica un montón. Si vos agarrabas un cómic de la Liga de la Justicia en esa época y intercambiabas los globos de diálogos entre los personajes, no te das cuenta quién decía cada cosa, porque todos hablaban igual, nadie tenía personalidad. En cambio, si vos agarrabas los Cuatro Fantásticos y tapabas a los personajes y solo veías los globos de diálogo, sabías quién decía cada cosa, porque tenían personalidad. Claro, los viejos hablaban como viejos, los pibes como pibes, los malos como malos. Es como que empezaban a tener como su personalidad los diálogos y están bien escritos, era muy buen escritor. Ahora, el problema es, con esta situación, ¿quién es el creador, me entendés? ¿El tipo que te hacía la sinopsis y los diálogos o el tipo que literalmente dibujaba todo de cero? Porque además, la gracia del cómic es que no es solamente un espejo, un lugar para completar con dibujitos los diálogos. No, la historia está contada mucho a través de los dibujos. De la manera así, obvio, de que está dibujado. Es re importante cómo está parado, cómo son las caras, todo. Yo creo que el problema ahí era el hecho de querer llevarse el crédito por algo que es una creación en conjunto, claramente. Sí. O sea, la pelea o la puja de esto, de ver quién creó a quién o de quién es todo el crédito, la verdad, en este caso me parece absurda. O sea, en sí, para mí, si hubieran hecho una empresa con un nombre compartido entre los tres, no sé, con las iniciales de los apellidos de cada uno, la fama es de ellos, o sea, en sí, de los tres que lo crearon, sí, Alan. Sí, pero quizás si recuerdan o pueden ir a nuestro soundcloud.com/héroesradio y escuchar el programa que hicimos cuando Steve Ditko falleció este mismo año, claramente un año que odia a los creadores de Marvel. Maldito DC. Falleció también un dibujante argentino, Sí. Merici. Y yo tengo un cómic del muchacho. Mirá, sí, yo lo quería mencionar al final para que no quede sin mencionar, pero sí, desde ya que lo vamos a nombrar. Pero ¿qué pasa? La cuestión es que Stan Lee, además de esta cuestión del método Marvel que decimos que tiene sus desprolijidades, empezó a hacer algo que nadie más hacía, que era empezar a darle nombre a la gente que trabajaba en el cómic, porque el cómic era una industria bastante mal observada en ese momento. Entonces, no solamente que empezaban a aparecer en los créditos Stan Lee y Jack Kirby, sino que les ponía apodos como el espectacular Stan Lee y el asombroso Jack Kirby y cosas así. Un poco porque le gustaba figurar a él. Obviamente. Es que ese fue un poco el germen del problema, porque decía, guión Stan Lee, dibujo Jack Kirby. Y Kirby empezó a decir, pará. Sí, el guión también es mío. Que de hecho fue lo que le dijo Ditko. El problema es que, mal que mal,
Stan y ponele Jack Kirby se podían llevar un poco mejor, pero Ditko parece que era bastante más rígido y le rompió mucho las bolas a Stan Lee para que le dé créditos de guionista también, que Stan parece que se lo dio a regañadientes. De hecho, hay una entrevista de Stan Lee donde él reconoce, dice, yo a veces a Ditko le tiraba 2 palabras y él me traía todo el cómic. Y yo, nada, me sorprendía con lo que traía. Dice, ellos son mejores escritores que yo. Medio que Stan Lee lo reconoce un poquito a veces y se nota que el laburo de Ditko es tremendo y el de Coso, y son muy importantes. Pero también tenés la parte que Stan Lee hacía los diálogos, que los diálogos son importantísimos. Y también que Stan Lee fue un poco el que metió los problemas del mundo real de los superhéroes. O sea, no son el millonario pegándole a los locos. ¡Ey! ¿Qué problemas tenés con mi O estilo de el vida? alien que tiene un montón de poderes y va salvando a todo el mundo. O sea, es lo que ya sabemos, la miseria de Spider-Man, los quilombos de los Cuatro Fantásticos, los problemas de los X-Men de ser los outcasts, problemas de discriminación, de drogas, cosas que no tocaban. De hecho, cuando habla con Spider-Man de drogas, en cosas que van en contra del Comic Code, Sí. tenía muchos huevos Stan Lee y sabía lo que hacía, no era un boludo, no era una garrapata. Del 61 al 72 hay una explosión creativa del método Marvel y de Stan Lee y la gente que trabajaba con él, donde se crea a Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, Iron Man, Thor, los Avengers, Hulk, la primera etapa de los X-Men, con Bestia, Ángel, Jean Grey, el Profesor X, antes de la etapa de Claremont con Wolverine, y que se parece más a la alineación del 92. Todo eso viene de ahí. Y lo que dice Black Panther también. Y lo que dice Sebas Black es Panther, es absolutamente acertado, porque se crea a el pibe nerd que no tenía un mango y las minas no le daban bola, a una familia que tenía ciertas tensiones internas con familia, los X-Men, que son una metáfora de minorías oprimidas, Black Panther que de hecho sí. creo que lo crea antes de que salgan los Black Panthers Sí, reales, lo el cual año anterior. es una locura. Sí. Vos fíjate el chabón, el timing que tenía, y realmente cómo pone un poco de... A ver, recién hoy estamos sacando una película de superhéroes negros y wow, boludo, una película de superhéroes negros. El chabón escribió superhéroes negros cuando las pavas quemaban, además, porque no creo que habrá recibido algún llamadito de decirle, che, ¿qué es esto de Black Panther? En el 68 creo Black Panther. No, muy bien, y además, repito, los diálogos. Era otra cosa, Stan Lee. Ahora, el problema es esto, con este método, ¿quién es el creador? Es muy difícil, es casi imposible, es como, no sé... No sé, iba a decir algún ejemplo, pero lo iba a empiojar. Pero la viveza de Stan Lee, que un poco quizás fue lo que generó algunas rispideces con sus compañeros de laburo y eso, es que la vio venir de muy lejos, porque empezó a hacer lo que hoy se llama branding, o sea, a generar una marca de lo que es Marvel y de lo que es un poco su personalidad de a poco, porque si hay algo que terminó siendo Stan Lee hasta el día de hoy, es como la cara visible de la industria de los cómics. Yo no les puedo decir la cantidad de veces que alguna persona me dijo, che, Stan Lee creó a Batman, ¿no? No, como que Stan Lee creó todo. Sí, sí, sí. Y es la sensación que te da. Por supuesto golpeé a esas personas en la cara. Pero, no, porque, a ver, no lo hice ni lo De haría, hecho, porque a ver. tampoco es tan importante, pero te da esa sensación que Stan Lee hizo todo, creó a los cómics como de su cerebro. Stan Lee no creó Capitán América. Tal Y cual. hoy le preguntás a las personas y el 98% te va a decir que Stan Lee creó Está Capitán dentro América. del círculo de las creaciones de Stan Lee. Ujú. Bueno, Que es de Simon y Kirby, y Stan Lee llegó cuando ya estaba creado el Capitán América. Pero, Sebas, ¿ibas a decir algo? no, dilo. Que lo que ocurrió fue que Stan, muy lúcido y como quería darle cierta revalorización a lo que era la industria del cómic, que en ese momento estaba saliendo del fuego intenso de la crítica pública que había estado en la década de los 50, empezó básicamente a convertir Marvel en una marca, de esta manera muy hábil que los americanos tienen, y especialmente de esa época hacia acá, en crear marcas y fidelidad hacia la marca. Por ejemplo, había creado un club de lectores que era la Marvel Merry Marching Society. Pues además a Stan le gusta mucho esto de repetir la misma letra, como Peter Parker o Fin Fan Fum o Reed Sebastian Richards Scotty. o Sebastian Scotty o Matt Murdock, y así podría estar un rato. Se llama iliteración ese recurso. Entonces había un club de lectores de lectores que era de Marvel, era particularmente de Marvel. El eslogan Make Mine Marvel, que el mío sea un Marvel, era también de Stan. Las frases recurrentes como Excelsior o Enough Said, como está todo dicho, suficientemente dicho, son de él. Esas muletillas que te hacían como
distinguir ese producto de los demás, que no fueran lo mismo. Y dentro de eso, él obviamente estaba más encaramado que el resto como la cara visible. Y entonces en todos lados aparecía creador Stan Lee, guionista Stan Lee. Y a Jack Kirby y a Steve Ditko eso no les gustaba tanto y generó algunas rispideces. Más que nada con Ditko, porque la verdad es que Kirby tuvo, creo que una relación un poco menos áspera. Más con- ahí. Otra cosa interesante es que yo hablé muy bien de Stan Lee. También Stan Lee dijo que había cómics donde ni siquiera tenía que escribirle algo a Kirby, porque Kirby ya le traía cosas hechas y hasta también a veces Kirby y Ditko le dejaban anotaciones sobre lo que tenía que escribir Stan Lee en los diálogos. Ahí va. Era como que, che, estamos haciendo todo, Stan. Y, Sí. y Stan siempre estuvo ahí. I'm the man. Claro, ese es el Oh, tema. claro. Nunca, si bien reconocía a los demás, siempre cuando está el reflector él se metía ahí abajo. Pero tengo un argumento para eso. El beneficio de tener un nombre marketinero. Tengo un argumento que no escuché en ningún lado. Estoy escuchando muchos podcasts, muchos videos de YouTube, muchas cosas. Yo ayer te mandé un video sobre... leyendo sobre Stan Lee, terminé leyendo un informe sobre Steve Ditko muy interesante. Que se acuerdan que hablamos de esto, de que Ditko era seguidor del objetivismo, que es una filosofía de Stamina Ayn Rand, que plantea que el ser humano, el objetivo final es la felicidad y que tiene que llegar racionalmente a ella con su propio trabajo. Esto tiene una cosa muy de su propio trabajo, su propia propiedad intelectual. de la realización personal. Exacto, y donde el altruismo es casi medio una mala palabra. Lo interesante con esto es que lo que leí por ahí es que Ditko, una de las cosas que le enojaba de Stan Lee era que Stan Lee le cambiaba los guiones y las cosas que él le decía a Stan Lee que había escrito. Ahora, por ejemplo, en este artículo que estaba leyendo, hablaba de el superhéroe que amaba Ditko, que su creación, digamos, que más lo representaba, que era Mr. A, se llamaba, Sí, creo. el señor A sería. No voy a profundizar mucho, pero básicamente es como un detective que va golpeando gente. Es similar a The Question. A Roger, si quieren algo más fácil. Sí, que a fin de cuentas Roger está basado Sí. en Question, así que sí. Pero bueno, cuestión que este tipo lo que tenía era muy esta filosofía que el champón seguía y veía dos cosas. Primero, tenía como un simbolito que era A es igual a A, o sea que había la realidad es la realidad, digamos, y no hay grises. Que es una premisa del objetivismo también. Claro, y de hecho, y en un momento, el video este que estábamos viendo, yo no leí los cómics claramente de Question, entregaba unas tarjetas que eran blanco y negro, o sea que había mal o bien, no veían cosas en el medio, y de hecho dejaba morir en su momento a un criminal que era un criminal medio choto y el chabón lo dejaba morir porque, bueno, eligió ser criminal y que se joda. Sí, salvarlo iría en contra de ciertas premisas del objetivismo porque el que hace el bien no puede permitir que... O sea, aparte de hacer el bien es no permitir que el mal prospere ni por acción ni por omisión. Digamos. Claro, entonces es Batman como- debería leer eso. Claro, ahora, otro imagínense eso, ¿dónde encaja el amistoso vecino del Hombre Araña en Claro, eso? no, No hay manera. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. No tiene nada que ver. Así que si Spider-Man lo hubiera escrito Ditko, la historia hubiera sido muy diferente. Hubiera sido, no sé, ponle a Peter Parker, le matan el tío y Peter Parker en vez de decir, bueno, un poder lleva una responsabilidad, hubiera dicho, tengo que matar a todos los que son malos. Los cago a balazos. ¿Me entendés? No hay punto. Y no sería Spider-Man. No sería Spider-Man que es el que queremos. Porque realmente un Spider-Man que tenga esa filosofía sería todo lo contrario a lo que queremos de Spider-Man. De hecho, Mismo representa. mismo esta cosa media loser, yo no sé hasta dónde lo hubiera llevado Ditko. Ditko yo creo que lo hubiera hecho, no hubiera ido por la suerte de Spider-Man, sino que Spider-Man hubiera sido exitoso, hubiera sido un gran científico y se hubiera mandado a cagar además a las autoridades. Nada, me parece que en esta vuelta capaz que ves realmente la mano de Stan Lee en Spider-Man. Ujú. Sí, totalmente. Y además, para volver un poquito sobre lo que ya dijimos, esta cuestión de los problemas que te pueden acercar al personaje es muy de Stan Lee. Stan Lee como que tenía ideas, capaz que eran básicas, pero eran tremendamente efectivas, a pesar de que él no desarrollara todos los guiones, y eso era parte más del método Marvel. Pero todas estas cuestiones que decíamos de la discriminación, el sentirse un paria social y pasarla mal, no tener guita, que la mina que te gusta no te dé bola, ser un loser, ser el marginado, todo eso es muy de Stan Lee. Y de hecho, para mí como la forma, si bien Stan Lee ha tenido un montón de ideas que modelaron lo que es, obviamente el universo Marvel, pero los cómics de su creación para acá, para mí la forma más acabada de la creación de Stan Lee es Spider-Man en ese punto. Porque es quizás el más relatable, como con el que más te puedes relacionar e identificar
de todos los personajes que creo. Me parece como el más universal. Como los problemas de todos los demás incluso pueden tocar un poco las problemáticas de Spider-Man. De esto de sentirse inadecuado, inadaptado. Si sos una minoría oprimida como los X-Men, también te puedes sentir como Spider-Man, quiero decir, ¿no? Como que es quizás el más abarcativo. Y por eso la forma como de creación de Stan Lee más acabada. Y también porque tiene la premisa máxima que está en gran medida, como en todos los demás personajes, que es esto que dijo Sebas. Con un gran poder viene una gran responsabilidad, que me parece que es quizás una de las máximas del heroísmo que tienen que atravesar a todos los personajes, no solamente a los de Marvel y no solamente a los de Spider-Man, a Spider-Man y sus allegados. Además es una frase que puede tocar a cualquiera de los superhéroes que conozco. En algún momento es como Claro. que en sus historias caen, digamos, en la realidad de que, digamos, tienen ciertas habilidades o pueden hacer ciertas cosas que la verdad el tener la posibilidad de hacerlas, digamos, están como casi, te diría, obligados a hacer el bien. O sea, a tener en consideración de que tienen algo que otras personas no, y que, bueno, pueden ser usados para el bien, o, bueno, convertirse en un villano, como hizo el Joker. Te digo, para mí es básicamente una premisa sobre la que funciona Superman, por ejemplo. Y Superman y Stan El Lee buen Superman. no tienen un carajo. Sí, el Superman bien escrito. Y Superman y Stan Lee no tienen un carajo que ver, excepto. El que va al Es, psicólogo, es casi una con frase Ran- universal, digamos. Sí. Pero bueno, hablando de esto y de la visión de Stan Lee y de cómo quería revalorizar el medio de los cómics y todo esto, voy a retomar algo que dijo Sebas recién, que es haber sacado un número, en realidad 3 issues de Spider-Man, sin la autorización de la Comics Code Authority en el 71, porque era un número que hablaba sobre la adicción a las drogas. Y si lo leen hoy, está fuera de época, está medio añejo y las cosas que dice sobre las drogas no son exactamente precisas. Me voy a Pero- inyectar marihuana. Como el capítulo de los Looney Tunes y el alcohol. Exactamente, que toman cerveza y básicamente mueren al instante. Pero son 3 issues en el 71 que salieron sin el sello de la Comics Code porque Spider-Man descubría que había problemas de drogas en el campus y Harry Osborn, con quien en ese momento Peter Parker convivía, también tenía un problema de adicción de sustancias. Y Stan Lee, o sea, le habían dicho en Marvel, che, boludo, la Comics Code no nos va a dejar sacar esto. Y dijo, bueno, lo vamos a sacar sin la aprobación de la Comics Code, que me vengan a buscar. Y sí. Como Sebas cuando descarga ilegalmente juegos. No, eso es mentira. Los hace de madera. Claro. Pero el tipo quería contar una historia sobre la problemática de ese momento, que estamos hablando de 1971, el problema pandémico de las drogas en Estados Unidos era novedoso en ese punto, y Stan Lee le quería hablar de eso a la juventud, que eran los que le compraban los cómics, y lo hizo. O sea, y se cagó en la autoría establecida en ese punto, que era la Comics Code Authority, y me parece perfecto. Y de hecho... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué repercusión? salió Salió sin- el número y nada más. Sí, y no pasó nada terrible. Y de hecho empezó un poco una etapa de declive para la Comics Code Authority que creo que técnicamente dejó de existir recién en el 2011. Como, ¿Posta? sí. Mierda. Ya no hacía un carajo, obviamente, Sí, sí, pero sí. recién dejó de existir por completo, creo, en el 2011. Una cosa que me quedó de esto de Stan Lee robando el crédito, Ujú. que lo leí en una nota hoy. Ok. No, es que pasa esto. Pasa lo siguiente. Cuando Stan Lee era tan complicado de tener de compañero, en un momento Jack Kirby y Ditko se van a la mierda. Y se van a la competencia. Ahora, ¿qué pasa? Claro, Marvel lo que empieza a hacer es poner a Stan Lee arriba, como Stan Lee presenta, Stan Lee es el creador de todos. ¿Por qué? Porque los otros están en la competencia, entonces no querían inflarle el bombo a los otros. Es como... Literalmente fueron a DC, o sea, la única competencia que había. ¿Posta? Sí. Claro, Sí, y a ver- Kirby tuvo una etapa, la del Cuarto Mundo y Darkseid y todo eso, fue Kirby Kirby. yéndose de Marvel a DC. Y ahora, Sí. y leí en una nota gallega, que no me acuerdo en qué diario, un coso que es una analogía futbolera que te explica bastante. Es como si tu jugador, un par de jugadores que eran los mejores que tenías, se van a tu rival totalmente. Y no vas a seguir hablando de, che, qué bueno... Qué bueno Cristiano Ronaldo que se fue al Barcelona. no se fue a la Juventus ahora. Vos vas a ver el Madrid de Cristiano Ronaldo hoy y te van a decir... No, la verdad es que no es el mejor jugador del mundo. Cuando está en el Barcelona es el mejor jugador, en el Real Madrid es el mejor jugador del mundo y no le vamos a ganar no sé qué. Ahora, cuando está en otro lado y ya no querés ensalzarlo tanto. Por una cuestión de que es lógico, efectivamente, y por una cuestión de estrategia también comercial. Sí, absolutamente. Hay algo que, corríjame si, creo que no lo mencioné recién, que lo dije en el corte y ahora estoy confundido si lo dijo o no, pero Stan Lee recién tuvo su boom creativo a los 39 años. Sí, es una locura eso. O sea, no la pegó de pie. Sí, empezó a trabajar a los 19 años, pero Y había producido mucho, pero el boom de romperla, lo 39 años. que lo hizo ser Stan Lee arrancó a los 39 pirulos, quiero decir. Y un poco lo recordaba porque esto me pegó a mí de manera personal, parecido a cuando se murió Adam West en el 8 de junio del año pasado, que Adam West pegó el papel de Batman a los 38. Quiero decir, son tipos que para esa época
ya eran viejos, porque en los 60 eras viejo a los 38 años. Muy viejo. Muy viejo, ya eras un señor Sí. que tenía que estar casado y con una familia formada. Y los tipos la pegaron con lo que los hizo ser quienes fueron de ahí en más para adelante a los 30 y largos. Stan Lee la pegó como Stan Lee, digamos, a los 39 pirulos. Con su pasión, que Claro. eran los cómics, escribir y hacer una bajada. Porque Claro. claramente quería enviar un mensaje. Creo que a partir ya lo de la gran responsabilidad, ese lema lo aplicó en vida, por lo que están contando ustedes. Se ve y se ve mucho eso. Yo creo que Stan Lee era un tipo con problemas de ego, tal vez. Es que sí, Le pero- gustaba figurar, sí. Seba, la única manera de llevar una marca, te la tenés que creer mucho. Sí. Y es Sí. como decís vos, toda la gente de alrededor te va a odiar. Pero bueno, No, el pero a tipo ver, para mí lo sabía. Pero la eso. diferencia es que yo creo que Stan Lee era buen tipo. A ver, Stan Lee era un buen tipo. Mm. Era un tipo complicado, pero Sí, era buen pero tipo. los celos, aunque seas buen tipo o no, el tipo, se lleva todo, se me chorea tal. Totalmente, Por eso te pero digo, me no, parece quiero que decir, él sabía. no era un garca. No, como no, bueno, no sé, no en lo DC sé. podrán hablar de un par de garcas. Sí, no nos metamos en eso. Pero no, pero Stan Lee yo creo que no era un garca, era un tipo con problemas de ego, que le gustaba figurar mucho, que debería ser re complicado laburar con él, pero que después las cosas que quería transmitir Sí. eran cosas buenas. De hecho, también hoy buscando información, Stan Lee siempre sus cómics eran como muy de superhéroes queriendo salvar el día, rescatar el día y brillantes y shining, digamos, con un montón de problemas, pero que iban a esto de tratar de mejorar el mundo. Él estaba un poco en contra de esta segunda camada de superhéroes oscuros, grandotes, negativos. De hecho, en los 90 le preguntaron, no me acuerdo si esto lo escuché en el podcast de Tierra X, que los escucho. Un saludo. Sí, de Javi Paredes. Sí, Hola, justamente. ey. Nada, que le preguntaron qué onda con Marvel ahora, y el chabón dijo, no me gusta. El chabón realmente tenía algo que decir, que era Claro. esto, que los héroes nos inspiren a ser mejores y la responsabilidad y todo eso. Era el Marvel de Rob Liefeld, del X-Men número 1 que vendió más de 1 millón de copias, de Jim Lee. Viste, bueno, no es la mejor etapa de Marvel, de hecho ahí prácticamente se fundió. Y el hecho de que hoy tengas un Marvel fragmentado en el cine tiene que ver con que como se fundió en ese momento, vendieron derechos a muchos estudios para que hagan películas, para salvarse de la bancarrota. Y esos derechos quedaron repartidos por varios estudios y recién ahora los terminaron de juntar. Te digo un dato pintoresco que tal vez a vos te va a gustar ver. o no. A ver si lo terminás queriendo un poquito. ¿Sabés cómo creó Iron Man Stan Lee? Borracho. No. Resulta que están en plena Guerra Fría, había mucha presión con el tema de las armas, la gente odiaba toda la industria armamentística. El chabón dijo, voy a agarrar lo que más odie la gente, voy a ser un tipo que es un chabón que fabrica armas y voy a hacer que lo quieran. Y creo que dice, el inglés decía, voy a metérselos por la garganta, digamos, y lo voy a lograr. Y lo hizo. A mí, conmigo no, porque yo lo detesto a Iron Man, pero un poco lo hicieron. Bueno, la lógica de Hulk es esa, dijo... se me ocurrió, ¿qué tal si agarro como al monstruo esta especie de Jekyll y Hyde y lo convierto en el bueno? Y así creó a Hulk. Digo, Stan Lee no tenía ideas que eran Hamlet o Macbeth, pero eran efectivas, o sea, a la gente le llegaban. Y además, ahí está la virtud, me parece. había un mundo todavía para explorar. Hoy Sí, en día esas totalmente. ideas capaz no estarían tan buenas, pero sí, Claro. no, el tipo, fue el primero. A mí, principalmente, esa es como la etapa de su vida que más me interesa. Yo después, no sé, Sebas, vos qué opinas. Yo me saltearía quizás un poquito una cuestión más contemporánea para hablar cuestiones más De hecho, sí, yo meta. lo que me quedó acá es, me hice un punteo de qué nos queda del legado de Stan Lee, digamos. Si hoy tenemos que recordar algo de él, un par de cositas que me parece revalorizar. No sé si les copa que les tire. Bueno, un poco recordarlo ya de por sí, por la implicancia histórica que tiene Stan Lee, que realmente, si están escuchando este programa, Stan Lee afectó su vida de alguna manera. Es un chabón que si no hubiera nacido, ustedes no serían como serían. A ver, desde valores, porque las cosas que uno lee de pibe, las películas, todo eso se van metiendo y te van viendo cierta manera de pensar. El con un poder lleva una gran responsabilidad, por más que uno lo aplique o no a la vida, lo tenés en la cabeza. Las salidas, ir a ver películas de superhéroes no existirían sin Stan Lee. Porque El hecho del superhéroe en algún punto, ¿viste? sobre También. todo esta cosa del crossover y... A ver, ya existía la liga, pero esto de mezclar todo así, yo creo que Stan Lee tiene mucho. Que el superhéroe sea tan popular, yo creo que si Stan Lee probablemente se hubiera ahogado en el mundo del superhéroe. Porque Stan Lee fue el que hizo que nos preocupen por los problemas que tenían. A ver, a mí los superhéroes que más me gustan son un poco estos, como que son más humanos realmente. Más humanos, sí. Y es lo que logró Stan Lee. Bueno, justamente Stan Lee lo que nos lega tampoco es esto de centrarnos en lo humano, que hoy en día tipo nos centramos en la violencia, en el mundo, no sé qué,
en el capitalismo, digo, en muchas cosas, pero Stan Lee tiene esto de volver a las cosas pequeñas y humanas que tenemos, que es una mirada que está bueno tener cada tanto, que nos olvidamos. Recordar con un gran poder nos lleva una gran responsabilidad, que en un mundo donde está medio que se guía por el business, our business, y Trump diciendo, bueno, no me importa, donde tenemos, de hecho, presidentes de mierda, porque tenemos presidentes de mierda, que les chupa un poco un huevo lo que hacen, que Trump publica memes cuando va a aplicar sanciones económicas. Sí. Memes de Game of Thrones. Yo creo que si el tipo tuviera más presente un gran poder, una gran responsabilidad, no podría estar cagándose de risa de todo lo que hace. Y va más allá de la orientación política, sino en general. Yo creo que no se aplica tanto como se tendría que aplicar esta pequeña reflexión. A mí también me interesaba como saltarnos toda la parte que es después de su estallido creativo para hablar de estas cosas que dice Sebas, y por dos cuestiones. Uno, voy a agregar algunas cuestiones a los que Sebas ya dijo, y por otro lado porque también en estos días estuve viendo posteos en internet, escuchando podcasts y todo eso, especialmente Kevin Smith, que yo voy a ser bastante amigo de Stan Lee, y hay algo que atraviesa todas las anécdotas de todo, y son dos cuestiones. Una es que Stan Lee era un tipazo, siempre estaba de humor, siempre estaba arriba. Es como que todo el mundo cree que el personaje que creó para vender y ser un showman se lo terminó comiendo, pero de la mejor manera posible, porque el personaje que se terminó morfando a la persona es fantástico, es un tipo que siempre está arriba y que está Excelsior, ¿viste? Y que a los 80 y pico de años te pegaba un salto y se te paraba en pose de superhéroe. No, y que, a ver, era un tipo que era copado, era buena onda y a ver, puso de moda la buena onda, cuando hoy en día es tipo, creemos que ser choto y ser mala onda es como ser adaptado socialmente o ser exitoso. Y no, la verdad es que yo estoy totalmente en contra. Yo prefiero ver a Stan Lee y decir, che, ojalá pudiera ser un poco más como este tipo. Excelsior. Sí, pero no solamente eso, sino que además hay algo que decía bastante y que de hecho está en un documental que voy a pasar a decir su nombre bien en limpio cuando terminemos, que es que el ser humano nunca terminó de perder el apetito por las historias fantásticas, por héroes peleando contra monstruos y sobreponiéndose a circunstancias imposibles y todo eso. Y dice, los cómics te dan eso, es tan simple como eso. Y esto que mencionamos acá en Héroes Seguido, que muchos escritores lo mencionan, no todos, pero unos cuantos, que ahora es Vox Populi parece una verdad de perogrullo, pero durante mucho tiempo no lo fue, que es que los cómics son mitología moderna, o sea, es un espacio para la imaginación del ser humano que siempre tuvo, porque si no hubiera creado mitologías, donde simplemente te podés proyectar en historias donde justamente pasan esas cosas. El bien triunfa, la voluntad humana supera adversidades terribles, valores humanos bastante básicos como el altruismo, la amistad, el compañerismo, la justicia, triunfan y valen la pena, son recompensados. Cosa que no siempre pasa en la vida real, pero por eso tenemos esas ficciones como escape, pero no solamente como escape, sino también como inspiración. Porque si algo que estuve viendo en todo esta larga y más que merecida retaíla de recuerdos y de menciones honoríficas a Stan, es que eso te inspira y a veces hasta puede cambiar un poco el curso de tu vida. Capaz que viste Spider-Man de chico y querés ser un poco como Spider-Man, querés salvar a la gente o hacer algo y entonces terminás siendo paramédico en lugar de, no sé, es que dealer. No tenés que ser paramédico. A ver, perdón. A ver, un gran poder lleva una responsabilidad. Ya con ser humano tenés un montón de poder y un montón de responsabilidad. Porque en cualquier cosa pequeña que vos haces, el tratar bien al remisero que te trajo hasta acá, vos le estás cambiando el día al chabón. Y no es menor. No es menor. Porque, ¿qué pasa? Hoy caemos mucho en el cinismo voy a caer de vuelta en lo mismo, para no hacernos cargo, digamos, del poder que tenemos y el cambio real que podemos tener en pequeñas cosas. Nada, todo lo mismo. Yo soy re así. Si no cambia nada de lo que yo hago, ¿para qué? ¿Puedo grinchear y es algo que le voy a robar al tordo? Sí. Ayer hablando de Stan, él estaba muy enojado con el que les parecía un poco hipócrita de la gente que se ponía muy mal, seguramente te lo dijo Dani, ¿no? Muy mal por Stan y a su abuelo no habla nunca. Claro. Y me parece que va un poco con el coso de los pequeños hechos. Stan creo que hubiera querido eso, que tipo que darle saludes bola. más a tu abuelo en lugar de que Porque te sí, a tu amargues abuelo tanto por su muerte. Una o sea. comparación con Stan Lee, ¿entendés? Y no me pareció tan mal. Y creo que conectando con lo de Seba podría ser algo para plantearse también hoy en día. Sí, ¿no? Como... yo tengo para un largo debate con eso. No, está bien, pero me parece sí, que está igualmente totalmente de acuerdo, sí. Stan se lo ganó Stan porque se lo era ganó, muy buen tipo. no estoy diciendo que no se lo gane, pero digo, como Stan se lo merece, se lo puede merecer bocha de personas. Totalmente. Y que dentro de esa misma filosofía la lógica sería, che,
llamo a mi abuelo. Sí, ¿viste? es que creo que Stan sería más feliz con la muerte que nosotros caigamos, che, loco, tenía que llamar a mi... No sé, por una boludez, estoy Sí. sonando No, re, obvio, estoy sonando No, re no. Stan Lee, boludo. Pero... Te están contagiando, creo. No, Diego. pero de verdad me pareció muy bueno igual sí es para un debate más profundo, ¿no? Pero Sí, porque o sea, tiene sus da bemoles. larga Sí, charla. obvio, sí. También, Pero también están los que se hacen los fanáticos ahora. totalmente. Ah, obvio, Como sí. pasa con todos los artistas o conocidos que mueren. El y- A ver, el caretaje el está caretaje a la siempre orden, está, sí. cosa que a veces da bronca. A ver, si sirve para que te llegue un poquito de todo esto de Por Stan eso, Lee, eso, es de yo uno. lo banco, no Sí, me sí. importa. Preocupate por entender a la persona, la puta que te parió. Yo tengo dos cositas más. Yo una muy pequeña, pero para, Dale. no sé si, esto que yo había mencionado al principio de que no usaba su nombre verdadero Stan Lee, Sí. porque quería guardárselo para cuando fuera un gran escritor, y ya en algún punto de su vida, donde ya tenía 80 y pico, decía, bueno, lo guardé para una novela que al final nunca escribí, y él tenía como esta ambición de escribir como la gran novela americana, que es como ser una especie como de Mark Twain, ¿no? Como el tipo que escribe una obra que imprime una identidad o refleja una identidad en particular de una sociedad en un momento sociohistórico dado y se vuelve indeleble, como acá, salvando las distancias del Martín Fierro, por ejemplo. Pero lo curioso es que, de cierta manera, lo hizo. Sí. Porque Sí, es totalmente. todo lo que creó y lo que surgió a partir de lo que creó es indeleble en la cultura y tiene Olvídate. mucho de valores y marca justamente un momento sociohistórico y acarrea un montón de valores Por propios muchos de esa época. años también. Claro. No es que fue... No, sí. Digo, es No, una de esas forjó- paradojas como de el poder estuvo dentro tuyo todo este tiempo. Sí, ¿viste? sí, Como sí. El tipo forjó el ambiente cultural actual. Un gran porcentaje, porque hoy los superhéroes, desde la infancia, que la infancia te marca, Mm. hasta lo que es el entretenimiento adulto, nunca estuvieron más en el centro y muchos son producto directo o indirecto de él. Y hablando tal- de caretaje, sí. también como dio vuelta a este prejuicio de los cómics. del mundo cómic. Sí, ¿entendés? totalmente. hoy es lo Ahora, más... ahora al revés, sí, tenés Sí. que leer cómics. Somos pero- re afuera, cool sí, sí. viendo cómics. Claro, o- pero tal es así que en el 2008 el gobierno de Bush le dio la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos como narrador que resalta los valores de la bondad y ayudar al necesitado, inherentes a Estados Unidos, dice la medalla, pero no importa. Pero a ese punto llegó a afectar de la mejor manera posible la cultura y crear como la gran novela americana. Su propio país lo reconoció con ese galardón. Quiero decir, me parece que es lo más contundente que puede haber en ese punto. Y dos cositas cortitas que tenía en relación a esto de la buena onda. Algo que tenía mucho también es reírse de sí mismo el chabón, Sí. que es una gran virtud que muchos no la tienen ahora. El cameo que hacen Teen Titans Go cagándose de risa, o en Los Simpsons mismo, que está tipo medio senil en Los Simpsons. Ya medio loco. Me parece increíble. El chabón se reía mucho de sí mismo y me parecía brutal. Y otra cosa que también es uno de los primeros en poner realmente en el foco a los que son los oprimidos y los outsiders, y no desde un lugar de... A ver, capaz sí, de buscar el negocio, pero no... En algún punto para mí hay alguna conexión. Porque el chabón sí, pero cuando lo contaba no lo contaba No, desde desde la ese manera de lugar, las no, películas obvio, de hoy obvio. que, che, quiero el Obvio. Oscar, vamos a poner un transexual, un negro y no sé, y una historia de la Segunda Guerra Mundial, la dictadura. El un mundo perrito tampoco con cáncer. funcionaba como ahora tampoco. No, obviamente. Y de hecho voy a decir algo de eso. No, pero bueno, lo puso ahí y creó X-Men, que dijimos es tipo el zoom de los oprimidos y de los desplazados que encuentran como Sí. su familia. Y además es los tipos que son feos y que están por fuera de la sociedad, que son malos, que en realidad se le busca dar un lugar en la sociedad en el cómics de X-Men. Los revaloriza. Hoy donde hay tanta discriminación y tipo los que están por afuera son todos una basura, hay que matarlos. Y no sé, si leíste X-Men tendrías que pensarlo dos veces. Sí, antes de el decir- diferente es el malo, ¿viste? Obvio, un Sí. tipo como Wolverine, capaz en otra historia no tendría esa redención. en algún Nightcrawler, hay un montón. punto. Bueno, Spider-Man repetimos, el nerd, que el nerd en esa época también era peor todavía que ahora, porque ahora el nerd Y está de además moda. a Spider-Man le agregó lo de la mala suerte Parker, que tipo uno diría como, che, le va a salir todo bien. No, no, la verdad. Mirá la rubia que te está dando pelota en la Sí. secundaria. Ups. Uy, Bueno. se le corrió un poquito el cuello de la cabeza. Avísame cuando pueda mencionar algo sobre los cameos, porque Sí. no te quiero interrumpir. Black Panther, que repetimos, el momento es una locura lo que hizo, porque se metió en el momento de más violencia racial estadounidense. Y Falcon, el amigo de Sam Wilson, También. el amigo afroamericano de Capitán América, también es una creación de él. Daredevil, que es más que mal es un ciego que Se lo- tiene poderes, que a nadie se le hubiera ocurrido meter un ciego. O convertir su ventaja, o sea, lo que lo hace minusválido como en su habilidad, digamos. Y bueno, tengo un poco más, pero me voy a quedar ahí. Bien.
Lo de los cameos que quería mencionar son dos cositas breves. Una es que nosotros posteamos... Bueno, pero justo con... Está bien, ya te aguantaste todo el programa, está muy bien. Faltan 5 Sí, minutos. la verdad. Una es que nosotros en nuestras redes posteamos el cameo de Stan Lee Ese en es Teen bueno. Titans Go. Ese lo banco, pero porque es tipo River Boca. Sí, sí, no, pero es excelente. Sí. Pero nosotros lo posteamos como el último cameo que hizo. Y nos señalaron que el último que hizo en Venom. Es cierto. Lo cual quiere decir lo rápido que nos olvidamos de Venom, Sí. por un lado. Lo que no nos cuenta, bueno. Se corre la bola que grabó ya. Tiene... Y eso también. Por otro lado, lo de Teen Titans Go nos pareció que era el último porque nosotros la vimos hace poquito la película cuando salió en digital. Pero sí, yo escuchando a Kevin Smith, parece que grabó como 5 o 6 cameos más. Bien. O sea, Stan Lee, vamos. Diego, te va a perseguir después de la tumba. Te va a seguir haciendo cameos. En la nueva de Rambo, está Rambo así, digo, no tengo más balas, se pone Stan Lee. Acá tiene algunas, jovencito. Creo Y- que de todos estos digo- el que más me dolió fue el de Big Hero 6. Que Uf, una sí. persona me recordó con una imagen que Stan Lee en el cameo de esta película es el padre de uno de los protagonistas. Y la verdad que para una segunda película, si llegan a hacer algo parecido, me va a doler mucho más, gente. Gracias por reabrir una vieja herida, mamá. Sí, lamento tirar el bajón. No, y les iba a preguntar cuál es su cameo de Stan Lee favorito. Yo ya tengo el mío elegido y les puedo decir por qué. Yo sí tengo. Así que no sé si quieran. No. No. El de Diego es no. No. El de Mati seguramente es no. Doble. Por dos. No, Mati para mí elige uno. Sí, sí, para mí seguro. Mati elige uno. Yo voy a agarrar uno que no tiene ningún sentido, pero me hizo reír mucho porque sí. Es el de Thor Ragnarok cuando es el peluquero de Thor. Sí. Es cuando lo veo, que esto no me sé cómo no funciona muy bien, me empecé a cagar de risa. Me Muy empecé a gracioso. cagar de risa. Además porque yo pensé que ya no iba a seguir haciendo cameos, pero bueno. Yo porque la verdad es como el que me parecía excelente y me alegró mucho más la película es el de Deadpool. El de Deadpool 1. O sea, Está en la cosa de strippers. Cuando es DJ de la zona de stripper, la verdad es... No, un crack. Me parecía, digo, es tu personaje, quédatelo. Dani, ¿algún predilecto? No, creo. Hay muchos. Yo para tengo uno. mencionar, A mí me no gustó sé. el cameo cuando tuvo que explicar que lo acusaron de las... A mí el que más me gustó, y no es justo porque un poco tuve tiempo de pensarlo, Maldición. sí, pero está una película que es mala, que es Spider-Man 3, pero me copa porque lo resume ya a sé Stan cuál. en 20 segundos de película. Que Spider-Man 3 arranca con que Nueva York ama a Spider-Man y Peter Parker va, Sí. va por Times Square viendo todos carteles celebratorios de Lo define Spider-Man. bien, es verdad. Claro, cuando 2 películas previas Spider-Man era defenestrado gracias al diario El Clarín de Nueva York. Y Stan Lee, o sea, Peter Parker se para a ver un cartel de Nueva York ama a Spider-Man en pleno Times Square y se le para de la nada Stan Lee, que es un transeúnte X, y se queda mirando con él y gira y le dice a Peter Parker: creo que es verdad, un solo hombre puede hacer la diferencia. Enough said. Y se va. Eso es perfecto. Primero porque resume Spider-Man y segundo porque Stan, de cierta manera, hizo una diferencia enorme, siendo un solo hombre. Me sumo al de Bruce. Es Porque muy posta buena. cuando Sí, lo es vi buena fue... leche. Ese que tiene más dije, corazón. Sí. O sea, tiene concepto. O sea, tiene un concepto. No es él cortando nada. No, que Yo me ese- reí mucho, ese déjame es te un digo. cago de la risa Gracias, mal. gracias. Igual, ¿sabés cuál? No es un cameo técnicamente, pero algo que me gustó mucho. Hoy la intro de Defenders, cuando hicieron un tráiler, Sí. hay todo un diálogo de Stan Lee sobre cómo todos podemos ser héroes, que es increíble. En caso de que nos vayamos quedando sin cositas para mencionar, quería comentar que se iba a hacer una vigilia con velas en la ciudad de Nueva York el día de... ¿Hoy es 15? Yeah. Hoy es 15. Hoy es 15, bueno, hoy a las 5 p.m. en la ciudad de Nueva York, conmemorándolo en Long Island, lo cual me parece genial. Ojalá haya ocurrido, es difícil obtener novedades de... Tiene que haber algún desde- Spider-Man, alguien que se Sí. cuelgue, ¿no? Algún... A Pero pleno. bueno, sí. Y mucha gente fue a dejar sus respetos, un montón de muestras de afecto y de aprecio y de cariño en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde él tiene sus manos marcadas ahí. Y bueno, esto es todo lo que yo por lo menos tengo para decir sobre Stan. Quería mencionar algo sobre Rubén Merigi, sobre el final, si ya redondeamos este tema. No sé si alguien tiene... Sí, mi novia Sabri dice que vengan a saludar a mi abuela. Thanos es Winnie Pooh al lado de esta vieja. Para vos, Diego. Pero bueno, sí, la verdad es muy completo. La verdad, muchachos, no sé qué decir, me dejaron sin palabras. Tenían mucha data y Gracias. probablemente nos hemos quedado un poco cortos también. Y también nos hemos estirado más de lo que deberíamos. Sí. Pero bueno, ¿querés hacer la última mención antes de dar el cierre? Sí, esta semana falleció también, quedó un poco tapado por todo esto, pero el historietista argentino Rubén Merigi, que nacido acá en 1959, o sea, era un hombre todavía joven,
que tiene trabajos como Argón el Justiciero, Los Desertores, trabajó con Oesterheld. Tiene una carrera bastante más rica y valorable de lo que yo puedo resumir acá en un párrafo leído medio rápido. Es una pena. Por un lado, había que mencionarlo porque, ¿por qué no? Para que vean que en Héroes también nos acordamos de la historieta argentina. Desgraciadamente nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, pero también es un artista argentino que merece su reconocimiento y que vayan y busquen un poco de su obra. Sobre Stan the Man, la verdad, creo que tuvimos suerte de agarrar esta etapa de su vida que fue la que lo valoró en todo lo que hizo siempre. Sí, verdad. De poder presenciarla y de que vamos a tener más Stan de acá a los años por venir. Lo lamento por vos, Diego. Maldita sea. Pero ese cambio en Spider-Man 3 para mí lo resume perfecto. Un hombre puede hacer la diferencia, yo creo que Stan la hizo, así que Excelsior, Stan, nos vemos del otro lado. Y gracias por todo. Bravo. Y bueno, con esto vamos a ir cerrando el programa del día de la fecha, después del clásico ruido que hace Sebas. Fue sueltas ese- uno. Está bien, hoy estuviste muy 5 tranquilo. minutos más y no pasaba. Estuviste cerca, casi. Ya de a poco lo vamos a ir logrando. Así que bueno, gente, nos vamos a ver y escuchar la semana que viene, donde vamos a volver a, digamos, las secciones clásicas del programa. Esperemos que estén ahí. Y bueno, un abrazo grande. Gracias, chicos, chiques, o como quieran que los denomine. Chucus y chucu. Gracias a la gente que nos está viendo en Twitch. Y bueno, ¿nos vamos con qué tema, señores? Nos vamos con algo muy apropiado para esta ocasión, con Héroes de David Bowie. Una-